El macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio por FM UNAM, como todos los lunes. Hoy vamos a hablar con el doctor Alejandro Gabriel Benedetti. Alejandro es licenciado en Geografía y doctor en Geografía. Es investigador principal del CONICET, trabaja en el Instituto Romualdo Ardizone de Geografía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y se dedica a fronteras. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Me dedico a fronteras. Te dedicas a fronteras específicamente. Un gusto tenerte aquí nuevamente, porque hace poco estuviste por acá, por la provincia, en el seminario, en el sexto seminario del Jefre, del grupo de estudios de fronteras. Así que bueno, continuamos la charla. Exacto. En principio me gustaría que nos cuentes cómo te decidiste por esta carrera, cómo fue que te volcaste a la geografía. Ajá, bueno, cuando era muy chiquito, no sé, me gustaba jugar con papeles, qué sé yo, hacer como cosas de escritorio, y creía en ese momento que me gustaba enseñar. Entonces dije, bueno, cuando me preguntaban qué querés ser, maestro, profesor. Paralelamente me gustaba mucho el tema de de las banderas, de la filatelia, todo lo que supusiera conocer sobre países. De hecho, armé un atlas así casero. Bueno, lo empecé, pero después no lo terminé. Y entonces, bueno, dije profesor de qué, profesor de geografía. Cuando ingresé a la carrera, la representación que tenía era lo que había aprendido en el colegio, la geografía física de las montañas, los ríos, la geografía política que se enseñaba, que en gran medida todavía se sigue enseñando. Y bueno, me di cuenta que me enteré que en realidad no se trataba de eso la carrera, sino que había todo otro universo de cuestiones vinculada más a la historia o a las ciencias sociales que a las ciencias de la tierra. Y bueno, y es así como hice la carrera de geografía en la Universidad de Buenos Aires, y después, cuando terminé, hice el doctorado en la misma universidad. Bien. ¿Había profesionales ya en tu familia o fuiste la primera generación? Primer generación total. Bien. Es más, primer generación inclusive que terminara el secundario. Mi mamá no terminó el secundario, y universitario nadie de ninguna de las dos familias. Bueno, tres, por cuestiones familiares tengo tres familias. Pero no, nadie. Y bueno, y menos doctorado y postdoctorado, esas cosas. Carrera completa. Pero exactamente, pero había una cosa, sobre todo mi viejo, de o estudiás o estudiás, y bueno, agarré ese mandato, y como me gustaba el tema de estudiar, qué sé yo, no me iba tan mal, de hecho nunca me llevé materias en el colegio, y bueno, estudié. Bien, estudiaste mucho y seguís estudiando. Cada vez menos, ¿Sí? Cada vez menos. Ya estás aflojando un poco, pero bueno. Y ya está, ya tomé mucho. No tengo, hay gente que a esta edad todavía, tengo 52, que tiene como ganas de hacer cursos y cosas. Yo ya no tengo más ganas de sentarme y escuchar a nadie que me explique nada. Ya estudié mucho. Pero a vos te gusta mucho investigar, a vos te gusta mucho recorrer el territorio, estar sí, eso sí te gusta, no te cansa. Exactamente. Cuando digamos avancé en la carrera,
mi primer trabajo pago fue como asistente de una investigadora que estaba haciendo su doctorado, y tuve que ir al Archivo General de la Nación y a la biblioteca del Ministerio del Interior aquí en Capital, y nada, como que me gustó esa tarea, y bueno, me presenté a una beca de estímulo como estudiante, y con eso pude hacer la licenciatura. Después me enganché como asistente de otro investigador por un año, otra beca, y finalmente me presenté a CONICET. No lo tenía como objetivo, no tenía muy claro, y en ese momento el CONICET no tenía la visibilidad social que tiene ahora, y no estaba funcionando como funciona ahora, ¿no? Veníamos de un largo letargo donde CONICET no habría convocatorias, se abría esporádicamente. Y igual, sí, te escucho bien. Bueno, igual concursaste, aplicaste, y bueno, hiciste todas tus dos instancias de becas, ¿no? Doctoral y postdoctoral. Exactamente. Me presenté en ese momento, era diferente. Ahora los chicos se presentan y son 5 años. En ese momento eran 2. Había que volverse a presentar 2 años más, y después había que presentarse para el 5º, y con eso hice el doctorado, la beca postdoc, y me quedé un año sin beca, sin nada, y ingresé a carrera. Lo que quería decir es que esa idea que yo tenía originalmente de ser profesor, cuando finalmente lo fui, profesor de secundario, descubrí que era una tarea muy exigente, porque no es solamente enseñar, contar el territorio, las regiones, sino también hay que tener mucha vocación para ser, no sé, cuidador de adolescentes. Obviamente. Hay que tener como no sé. Es un apostolado la docencia, realmente, en todos los niveles. Es terrible y muy mal pago finalmente. Y paralelamente descubría, o me daba cuenta que que investigar y escribir, que siempre fue algo que me salió más o menos bien, me gustaba, y que me pagaban para eso. Y bueno, hoy por hoy, digamos, soy docente en la universidad, pero no porque me encante, sino porque, bueno, forma parte de las cosas que tengo que hacer. Lo tomo más como una obligación que como algo que me guste. Sí me gusta la tarea de investigar. Claro. ¿Y cómo llegaste a la frontera? Literalmente. ¿Cómo llegué a la frontera? Bueno, qué sé yo, no podría decir que quería investigar sobre fronteras. Sí, siempre me dio curiosidad el tema de la existencia de países, de naciones, ¿no? Siempre me pareció absurdo que existiera un país diferente al otro, y que la gente estuviera dispuesta a morir en pos de esa diferencia, ¿no? Que paraguayas acepten ir a una guerra para defender un territorio y diferenciarse de los que están del otro lado, que se llaman argentinos. Siempre me pareció rarísimo eso, me sigue pareciendo, que la gente, insisto, tenga vocación de hacer una carrera para matar, y que esté dispuesta a morir en pos de algo que se llama Argentina, Uruguay, lo que sea. Entonces, a partir de esa cuestión, bueno, entre Argentina, Brasil, Argentina, Bolivia, están las fronteras, ¿no? En ese intermedio. Mi tesis de doctorado tuvo que ver con la formación de un ámbito geográfico en la triple frontera entre Argentina, Bolivia y Chile, en las tierras altas, en la Puna. Originalmente lo iba a encarar por el tema del transporte, las redes, de las rutas, de los ejes de integración, y se fue transformando en un trabajo de geografía histórica, y lo que reconstruí fue el territorio, la formación del territorio de los Andes, que es como
el territorio nacional de Misiones o los del Chaco, claro, de la Patagonia, dependían directamente del Poder Ejecutivo Nacional, y bueno, fue unas tierras ganadas, conquistadas de alguna manera por la Argentina. A diferencia de las otras, no hubo una intervención militar, a diferencia de la conquista de la Patagonia o del Chaco, no hubo intervención militar del ejército argentino, sino que hubo un proceso diplomático que, bueno, finalmente supuso la incorporación de unos 64.000 kilómetros que se transformaron en del territorio nacional. Pero también eso supuso la formación de la frontera. Yo en ese momento quería estudiar, me daba curiosidad más la historia, las regiones, la formación de las provincias, y me invitaron a un congreso, bueno, pero también trabajaba con fronteras, y me empezaban a invitar a congresos o a eventos o a publicar con cosas que tenían que ver más con fronteras que con regiones o con la historia. Y sobre todo un investigador de Brasil, y como que confiaba en lo que yo estaba escribiendo y le gustaba, y me llevó me invitó a Corumbá, en la frontera de Brasil con Bolivia, y bueno, me fui convenciendo de que era la frontera el tema para mí, qué sé yo. Y también pasaba que no había mucha gente que estuviera trabajando con esos, pero por otra parte en Latinoamérica en general, y sobre todo en Brasil, emergía ese tema, emergía mucho también en la antropología. Ahí es que conocí a Brígida Renoldi de la Universidad de Misiones, pero a muchos otros y otras investigadores de otras partes, Alejandro Grimson y qué sé yo, pero veía que desde la geografía, que es mi disciplina de origen, no había mucho aporte, y bueno, armé un grupo que se llamaba en ese momento Grupo de Estudios sobre Fronteras, y que después se transformó en Grupo de Estudios sobre Fronteras y Regiones, que originalmente éramos 3, y fue creciendo, y hoy somos, no sé, un montón, como 20 y pico. Hacemos una primera pausa y volvemos a las fronteras en un minutito. Macroscopio, para ver de cerca a nuestros científicos. Continuamos hablando con el doctor Alejandro Gabriel Benedetti. Estamos hablando, bueno, de sus primeros pasos en la disciplina, en la carrera, en la investigación, y estábamos comentando el tema de este grupo que fue creciendo, que se inició con un nombre y una cantidad de investigadores y personal, y ahora ha crecido mucho y replica en otros países, el Grupo de Estudios de Fronteras y Regiones. Contame un poco cuál es el objetivo, qué es lo que está haciendo el grupo en general. Sé que son diferentes temas abordados, pero con digamos, la idea o el objetivo común del tema de las relaciones transfronterizas y los espacios de frontera, etcétera. Sí, bien. Cuando surgió el grupo, que como decía recién éramos 3, uno de los que de ese grupo estaba trabajando en temas del avance de la frontera forestal ahí en Misiones, y con eso hizo su doctorado, Sergio. Y otro de los chicos, Esteban, estaba iniciando su beca de CONICET, cuyo tema original era el desarrollo de la actividad sojera en la región pampeana, y lo fuimos llevando a que sea el tema del avance de la frontera sojera hacia el norte de Córdoba sobre los bosques nativos. Y yo en ese momento trabajaba sobre todo en la zona de La Quiaca, Villazón, la frontera Argentina-Bolivia. Se sumaron otros becarios que se fueron presentando, y lo que fuimos viendo es que trabajábamos como en distintas escalas o distintos ámbitos geográficos con la preocupación de las fronteras, ¿no? Después incorporé o empecé a dirigir a otra persona de Misiones, que trabajaba con las fronteras entre los barrios cerrados y los barrios populares. Entonces, bueno,
dejamos de concentrarnos como grupo solo en las fronteras clásicas interestatales y fuimos trabajando la cuestión de las fronteras como experiencia humana en distintos ámbitos y en distintas escalas. Desde, como decía, el ámbito urbano, donde hay múltiples fronteras que separan, segregan y excluyen, a las fronteras agropecuarias que tienen que ver con el avance del capitalismo sobre las comunidades campesinas o sobre los bosques nativos o sobre formas de producción diferentes, o bueno, las fronteras clásicas interestatales, pero también después fuimos explorando en distintos formatos también las fronteras interpersonales, ¿no? de la vida privada, pensar al espacio de la vivienda como un espacio, como un ámbito geográfico que tiene sus propias fronteras hacia el exterior, ¿no? Cuando uno cierra la puerta y busca intimidad, e inclusive hacia el interior. Y digamos, no hay mucha investigación sobre esto, pero pensar también las fronteras del cuerpo, de la intimidad, ¿no? De las relaciones interpersonales. Entonces, bueno, también otro de los de las personas que trabajan en el grupo vienen con el tema de las fronteras entre lo urbano y lo rural, o el avance de lo urbano, ¿no? Esos bordes periurbanos. Ahora estoy dirigiendo también una tesis de licenciatura que trabaja sobre la Antártida, la incorporación de la Antártida Argentina y la construcción de eso como una frontera que por momentos fue la frontera como algo, como lo extremo, ¿no? El polo sur, el extremo sur, o la frontera disputada con Chile y Gran Bretaña en esa zona de superposición que pretenden cada uno de estos países, o bueno, la construcción del mapa bicontinental de la Argentina, ¿no? Que incluye la parte americana y la parte antártica. Bueno, otra gente trabaja también como es las fronteras o distintas situaciones de la frontera interestatal. Uno de los chicos trabaja el tema de los transportes transfronterizos, bueno, distintas cuestiones del universo de las fronteras que, insisto, exceden la clásica visión de las relaciones internacionales o interestatales. Y hay como una no sé, es un espacio considerado, no sé, como decís vos, digamos, un espacio donde se dividen los estados, pero también son espacios de flujo continuo de gente que incluso preexiste a los mismos estados y naciones. Todo eso ha generado mucha investigación y muchos estudios. Bueno, no tantos, pero han investigado y se investiga sobre eso. Está claro que lejos de desaparecer o de desvanecerse con la globalización, las fronteras se han robustecido y han adquirido nuevas funciones. De hecho, el contexto de la pandemia fue un momento donde las fronteras se activaron, las fronteras interestatales o mismo las fronteras interprovinciales. Y yo, más que decir que se trata de movilidades preexistentes, son movilidades que se fueron reordenando o redefiniendo a partir de la frontera, ¿no? Y las fronteras de alguna manera actúan como filtro o como dispositivo de control a las movilidades, de clasificación de qué puede o no puede ingresar, y eso ha ido variando, inclusive en lo que tiene que ver con la población migrante. Las fronteras, inclusive las fronteras más rígidas o estrictas, como la frontera de los Estados Unidos, tienden a impedir, pero también a permitir que cruce, porque la economía estadounidense necesita de mano de obra barata, que la proporciona lamentablemente la gente de México o de Centroamérica, y para eso es necesario que sigan ingresando. Tal vez no en el número que toda esa población quisiera ingresar, entonces cada vez lo hacen más difícil para que cada vez ingresen menos, pero que no dejen de ingresar. Entonces está claro que hay una relación estrecha entre la movilidad como fenómeno y las fronteras como espacio que incide sobre ella.
Y en el tema de, bueno, también de fronteras interestatales, algo hablaste en la charla, en el seminario, sobre todas esas denominaciones que se le dan a las fronteras porosas, sí, fronteras calientes, ¿cómo lo ubicás en la investigación todo esto? Hiciste un análisis muy interesante al respecto. Bueno, sí, ahí lo que, digamos, una de las cosas en las que me fui interesando y por distintas circunstancias, bueno, que es en el universo no tanto material de la frontera, de los sitios de frontera, sino en las representaciones que se van construyendo fuera de la frontera, y generalmente en las capitales, en Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Cómo se representa las fronteras como lugares peligrosos, inseguros, o esto que decías recién, ¿no? Como lugares porosos. Por ejemplo, recuerdo durante la pandemia que mostraban a Clorinda, o sobre todo Clorinda, pero distintos lugares de la llamada frontera norte, y cómo ingresaban personas a contrabandear, ¿no? Uh-huh. Y la forma en que se lo presentaba era como en los graphs decía hormigas ingresan o frontera porosa. Por un lado, presentando a esas personas como ilegales, ¿no? Un poco como la canción de Manu Chao, o sea, como si la persona en sí fuera ilegal por el solo hecho de estar cruzando desde Paraguay hasta aquí. Y segundo, una total ausencia de empatía con esas personas que finalmente están poniendo en riesgo su vida, básicamente para sobrevivir. Exactamente. Para comerciar, para comprar del otro lado algo que está más barato, o para vender allí algo para sobrevivir. Y un poco esto que decías, ¿no? Poblaciones preexistentes, o poblaciones que en realidad se reconocen como paraguayos y argentinos, pero que no por eso se detestan, se odian y pretenden vivir separados, como si fuera una apartheid, sino que conviven y tienen distintos tipos de relaciones, desde familiares, de pareja, de colegas, o compitiendo en un campeonato de fútbol. Y para eso necesitan cruzar, o porque del otro lado hay cosas que no hay de este lado, y de este lado, por ejemplo, La Quiaca, el centro urbano más cerca que tienen, que Jujuy, está a 6 horas. Claro. En cambio Villazón está ahí cruzando el río, y ahí consiguen cosas, dentistas, que tal vez en La Quiaca no hay. Entonces, bueno, van al otro lado. Es como pretender que la gente que vive en la capital federal no atraviese la General Paz, claro, para conseguir cosas que del otro lado están más baratas. Claro. Entonces, desde la lógica de la gente que vive ahí, es lo más natural, lo más obvio, ir para el otro lado. Pero desde la mirada de Buenos Aires, se impone una mirada así xenófoba, poco empática, y catalogando a esas personas, a esos cuerpos, como ilegales. Entonces ahí es como cuando surgen toda una serie de analogías o de metáforas o expresiones como estas que decía, de la frontera porosa, la frontera colador, y de las personas que no suelen ser llamadas trabajadores de frontera, sino comercio hormiga, o hormigas directamente, o a las personas que trafican droga, las mulas, camellos, claro, o la gente que ayuda o colabora en el cruce de personas, los coyotes. Y muchas veces eso de alguna forma lo que termina haciendo es deshumanizando a esas personas. Definitivamente. Que en general son los eslabones más débiles de unas cadenas muy complejas que exceden a la frontera y que van más allá de esa, del sitio propio de la frontera. Sí. Otra de las cosas que también estoy como explorando tiene que ver con la idea de la patrimonialización o de la construcción memorial de las fronteras, ¿no? Por ejemplo, en los museos. De qué manera los museos, por acción u omisión, introducen la frontera como parte del territorio nacional. Y una de los museos con los que estoy así empezando a explorar es uno chiquito que queda en la ciudad de Formosa, que se llama
el Museo Histórico y Regional, y que fue formado en lo que es lo que fue la Casa de Gobierno de el territorio nacional cuando fue conquistado por el ejército argentino. Ahí se construyó esa casa donde vivió el gobernador y muchos gobernadores, hasta que finalmente se transformó en provincia. Hoy fue en el 50 y pico fue declarado patrimonio y con el tiempo se transformó en un museo. Y es interesante ver de qué manera esos museos de provincias, de capitales, recrean una idea de la historia o del pasado de esas ciudades y de qué manera ingresa a la frontera. Ahí, por ejemplo, una de las cosas que pasa en ese museo y en muchos otros museos es la insistencia en la idea de las poblaciones pioneras, claro, ¿no? Sí, el pionero, típico. Que son los primeros habitantes, claro. ¿Quiénes son? Los inmigrantes que vinieron Exacto. a ocupar esas colonias, desconociendo que antes había poblaciones ahí. Claro, claro. Y cuando son presentadas en esos museos, muchas veces están en salas junto con elementos, con huesos o con animales embalsamados, o sea, como si la población indígena fuera parte de un universo natural que no tuviera nada que ver con el presente cultural claro. En este caso, de Formosa. Y es interesante que también como aparece todo el tema de la conquista, de la llamada conquista del desierto, en muchos de estos museos, a través de las imágenes de los militares posando ahí en las tierras conquistadas, con las armas y demás, ¿no? Lo que nos habla también de un proyecto hegemónico del país, Obvio, sí. de avance del núcleo pampeano hacia esas tierras y de qué manera las poblaciones indígenas, tanto de la Patagonia como el Chaco, de alguna forma fueron aniquiladas, arrinconadas, silenciadas hasta el día de hoy. De alguna forma, muchos de estos museos reproducen ese imaginario, bueno, y es una de las cosas con las que estoy trabajando. Bien. Ahora seguimos hablando del tema, volvemos a hacer una pausa y continuamos. Macroscopio. Ver de cerca algo grande. Seguimos hablando con el doctor Alejandro Benedetti. Estamos hablando ahora de su última incursión en análisis de museos, que también representan una forma de representar, valga la redundancia, el espacio. Y vos sos muy conocedor del territorio y también hablas mucho con la gente, los pobladores de las zonas de frontera. ¿Cómo viven? ¿Qué piensan? Obviamente no todos van a pensar lo mismo, pero me parece que hay como una cosa en común de no tener esa sensación o esa percepción que sí comentabas que tienen, por ejemplo, en la centralidad, en Buenos Aires, o desde los medios de comunicación. El que está viviendo ahí no lo ve como una zona peligrosa o donde corre riesgo su vida o donde... Eso también es muy loco, ¿no? Es muy interesante. Sí. Por supuesto que hay de todo, obvio, pero está claro que la construcción mediática, ¿no? Que es también algo que trabajé como en el diario La Nación, Clarín, inclusive Página 12 y otros diarios, cada vez que se refieren a la frontera, lo hacen porque hubo un episodio delictivo o de amenaza claro. a la seguridad o de tráfico de drogas. Sí, sí, en general, la frontera, desde Buenos Aires, desde los medios, es noticia. En general pasa con muchos ámbitos, pero es noticia cuando pasa algo, llamémoslo negativo claro. o desagradable, desgraciado, ¿no? Y a veces muy desgraciado o muy terrible, como puede ser, qué sé yo, un acto terrorista o lo que sea. O narcotráfico, bueno. Sí, trata de personas. Sin embargo, los lugares de frontera son lugares, en general, tranquilos, qué sé yo, se vive una vida como cualquier ciudad pequeña o intermedia,
con los mismos problemas que cualquier otra ciudad pequeña o intermedia. Obviamente con particularidades. Claro. El hecho de que hay una parte que está, por ejemplo, en Bolivia y otra parte que está en Argentina. Claro. Entonces, por ese hecho, los dos estados, sobre todo en algunos lugares, han como reforzado su presencia a través de instituciones. En el caso de La Quiaca, tenés el ejército, la gendarmería, aduana, migraciones, las escuelas, el Banco Nación, el Automóvil Club Argentino, es decir, una cantidad de instituciones para una ciudad de unos 15.000 habitantes que tal vez otras ciudades del interior del país no tenés. Entonces eso marca una presencia del Estado fuerte. De todas formas, insisto, un poco lo que decíamos recién, la gente que vive ahí vive una vida, qué sé yo, como cualquier otro, con el hecho de que del otro lado hay otro país que ofrece, o una ciudad que pertenece a otro país que ofrece oportunidades diferentes que si vos vivieras en el medio de, qué sé yo, Córdoba. ¿Por qué? Porque del otro lado, en Villazón, para seguir con el ejemplo, la moneda vale tanto y se pueden comprar tales cosas, o llegan ahí productos que no llegan de ese lado, o por cómo creció la ciudad de Villazón, ofrece una serie de servicios. Entonces se dan una serie de relaciones, a veces de amor-odio, a veces de solo amor y a veces de mucho odio. También ocurre en algunos lugares, que bueno, que desde la percepción de Buenos Aires pasa inadvertido, pero que, bueno, como investigador me interesa reconstruir. En otros lugares mucho más pequeños y mucho más fuera del ojo mediático, inclusive de la administración pública, como la frontera mismo de Misiones con hacia Brasil, digamos, en las ciudades muy pequeñitas, en los pueblitos muy pequeñitos, realmente la frontera no representa ningún obstáculo, ¿no? Inclusive hay lugares donde está la gendarmería y formalmente hay un paso internacional, pero la gente no va por el paso porque va a visitar a los vecinos, sí, o a los la familia, parientes. Claro. Hay muchas ciudades pequeñas que el intendente de un lado y del otro son primos. Claro. Entonces cruzan como cruzaría cualquier persona a visitar a sus parientes que están del otro lado, o a tomar mate, lo que sea. Claro. Entonces, bueno, eso. Sí, no, y también estaba pensando, ¿no? Porque bueno, en esos casos, justamente hoy leía un artículo que hizo la Cámara de Comercio de Iguazú, que hizo una encuesta, un relevamiento a la gente que está haciendo la cola en el puente allá, en el puente internacional que cruza Foz, en donde consultaba, bueno, sobre por qué estaban ahí, cuáles eran sus intenciones, si era turismo, si era cruzar a comprar o a visitar a alguien. Entonces, bueno, hacían todo el relevamiento y qué les parecía. Y el tema fundamental era esas colas de 3, 4, 5 horas, que si vos la pensás, digamos, siendo poblador y tener que ir enfrente, porque es eso, es ir enfrente a comprar algo, por ejemplo, en la época escolar, donde en general se cruza a comprar los útiles para los chicos, que es muchísimo más económico que en tu propio lugar, y tenés que hacer esas colas de 5 horas, es insostenible para un poblador. Para un turista que va de paso, y bueno, es parte del viaje, claro. Pero si vos trabajás del otro lado, o querés... realmente es muy complicado ese mecanismo, que no, por ejemplo, ocurre así, ocurre en Argentina, a Paraguay, a Brasil. De Brasil a Paraguay no, porque incluso lo hemos hecho en nuestro trabajo, que pasamos así de rapidito, lo que me parecía mucho más pertinente, digo, porque ante tanto flujo complicás existencia, complicás todo, más allá de que haya controles y todo eso, no niego que tiene que haber, pero digo, como también ese punto de segmentación también obstaculiza y también construye un poder que no necesariamente es local, ¿no? O sea, ahí como que baja la centralidad así brutalmente. Sí, también tiene que ver con que cuando se establecieron los límites y
empezó a formar la frontera, ahí, con muy pocas excepciones, no había ciudades, claro. No había centros urbanos, los centros, las fronteras se trazaban por lugares más bien alejados, y con el tiempo las ciudades fueron surgiendo, fueron creciendo, y lejos de transformarse en lugares periféricos, alejados, muchas ciudades se transformaron en lugares muy centrales, ¿no? Y centrales que tienen la particularidad de ser, como los aeropuertos se habla de hubs, es decir, esos aeropuertos que concentran y distribuyen. Las ciudades se transforman, muchas ciudades fronteras se transformaron en eso, en lugares que concentran y distribuyen, o sea que dejaron de ser lugares periféricos, alejados y allá, sino que son lugares muy centrales en todo el funcionamiento de la economía de muchas redes. Con esto lo que estoy queriendo decir es que la frontera cambió completamente, y los estados, por inercia, por incapacidades y porque también fracasado de alguna manera, al menos en Sudamérica, el proyecto de integración del Mercosur fracasó en el sentido de una de las posibilidades, que es borrar los controles y que la gente se mueva con mayor libertad. Se conservó esa idea securitizante de las policías de frontera con presencia permanente ahí, ¿no? Y controlando y demás. Y como vos describías, hace que la gente que naturalmente va al otro lado a comprar porque hay diferente o porque es más conveniente, tenga que estar haciendo esos trámites y esos lugares. Eso me parece como uno de los grandes desafíos de la gestión política que lamentablemente no se ha resuelto, y que vuelvo al tema, al periodo de pandemia, donde se pretendía que la gente no se moviera y se quedara fija de un lugar, y eso era imposible, porque estabas rompiendo también cadenas de valor y circuitos comerciales, donde estas personas que trabajan ahí son el circuito más débil, pero que está articulado a los mercados o las ferias que se forman en muchas ciudades alejadas de la frontera, que no tienen nada que ver en principio con la frontera, que son Santiago del Estero, en Córdoba, pero que se abastecen de mercadería, de esos lugares. Llega hasta la frontera del sur de Bolivia y ahí se va distribuyendo. Sí, es todo una ramificación que es un circuito increíble en algunos casos. Volvemos a hacer otra pausita y retomamos. Macroscopio, lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Retomamos la charla con Alejandro Benedetti, ya el bloque final, y nos reímos porque hablamos un montón y ya se nos termina el programa, pero bueno, es todo tan interesante lo que comentás. Y me gustaba esta idea de que hablábamos, ¿no? Estos circuitos comerciales que empiezan en la frontera y van a las grandes urbes también, porque no es que es muy interesante cuando se presenta, volviendo a lo que comentabas antes, de cómo se presenta el tema en los medios, del contrabando, etcétera, etcétera, y que bueno, para la percepción de los pobladores, quizás no sea contrabando, quizás sea comercio transfronterizo, y bueno, que no queda ahí, en realidad eso es un lugar de paso mínimo para los grandes lugares que muchas veces son Buenos Aires, Córdoba y grandes ciudades, ¿no? Sí, de alguna forma también expresa el fracaso o las limitaciones, como queramos verlo, del capitalismo para generar condiciones de trabajo adecuadas para que la gente no tenga que con su cuerpo sostener esas redes comerciales, porque se me hace que a nadie le debe gustar o debe aspirar para su futuro estar cruzando a nado el río con una carga de 100 kilos y después llevarla sobre su espalda, que le rompe la espalda y que solo puede calmarlo tomando alcohol. Lo hace porque no tiene ninguna otra alternativa, o delinque o hace eso, y eso también es visto como
un acto delictivo. Y creo que es como esa mirada miope donde solo se focaliza en lo aparente, en lo inmediato, que es la persona cruzando el río, y no se reconstruye todos esos circuitos que en este caso ingresa la mercadería desde el norte de Chile, va hasta Oruro, La Paz, El Alto, y de ahí se va distribuyendo, llega al sur de la frontera, y de ahí pasa al lado argentino y llega eventualmente, qué sé yo, hasta Santiago. Bueno, eso le da trabajo y pone en actividad a mucha gente. Lo que ocurre en la frontera es una parte de una cosa mucho más grande, de un engranaje mucho más complejo, y que por momentos es informal, pero por momentos es formal, y es bastante más complejo de lo que aparece a primera vista. Sí, bueno, es muy interesante esto que estás marcando, porque nunca se habla de precisamente eso, ¿no? Bueno, porque esos pobladores en esos lugares recurren a este tipo de trabajo, porque porque no hay otro, o porque los que hay son tremendamente precarios y explotadores. Exactamente. Y a veces ganan 4 veces más de lo que ganan en una jornada de 16 horas. Eso nos pasó, digamos, cuando hicimos la experiencia en Salta. Digamos que la misma gente que con el cuerpo, como bien lo decís, sostiene literalmente ese comercio transfronterizo, llevando bultos de 100, 120 kilos, incluso mujeres solas, madres solteras. ¿Por qué? Porque eso le redituaba un dinero que en una finca, juntando fruta, por ejemplo, en 16 horas de labor no ganaba la cuarta parte. Entonces, y se lo comían los bichos sí, en esa finca. Sí, además. Y eso también me parece que, volviendo a esto de la mirada desde Buenos Aires, es como, insisto, una total falta de empatía y de tomar conciencia de la situación en la que se encuentra mucha gente y cómo resuelve finalmente sobrevivir. Exacto, ¿no? Exacto. Y que más que contrabandistas o bagalleros o paseros, son personas que están trabajando. Exactamente, no son hormigas, ni coyotes, ni mulas, ni... Exacto, son personas que la están rebuscando para sobrevivir, para sostener a sus hijas y sus hijos. Y otra cosa interesante es esa mirada que se tiene sobre interesante para reflexionar sobre la frontera como un espacio de contrabando, de narcotráfico, de todo mal, sí. Y el problema que eso supone, que no digo que no sea un problema, pero y que una amenaza a la seguridad, que sí puede ser también, pero muchas veces los problemas de seguridad es la percepción de la gente que vive ahí, pasa por otro lado. Totalmente. Hay otros problemas. Uno, que decíamos, el problema del trabajo. Sí. Y otro, algunas de sus derivaciones, como la salud, los consumos preocupantes de alcohol o de otras sustancias que generan situaciones de violencia doméstica, que son mucho más acuciantes, preocupantes para las poblaciones locales de frontera, como de cualquier otro lugar del país, pero en particular estas, y que, bueno, a las personas, en la percepción de las personas, es mucho más urgente e inmediato que el tema de la seguridad nacional. Claro, que, insisto, es una preocupación sobre todo de la política, y la política desde Buenos Aires. Desde Buenos Aires, sí. También antes comentabas esto de las fronteras urbanas, ¿no? De cómo se separan barrios cerrados de otros barrios, o mismo la capital del Gran Buenos Aires, y más de una vez hemos escuchado la queja de que muchos bonaerenses van a utilizar servicios a la capital, lo que parece muy bizarro, ¿no? Porque parece que fueran dos países distintos, o sea, se aplica la misma lógica entendible en esos límites que no deberían ser. Sí, y también la percepción de que esas personas naturalmente son ilegales, esos cuerpos son ilegales por el hecho de estar ingresando
a este lado, cuando ingresan a este lado, tal vez para usar esos servicios, pero también para prestar otros servicios como mano de obra barata, ¿no? O sea, también. ¿cuántas mujeres son que llegan desde Paraguay o de Bolivia son empleadas domésticas y trabajan por muy pocos sueldos y permiten que la economía y el funcionamiento de muchas familias de clase media y alta esté garantizada, porque cuentan con esa persona que todos los días llega desde el conurbano, ¿no? Entonces, también es como una falta de, insisto, de empatía o de, no sé, de sentido solidario de la vida, de pensar esa realidad, no exclusivamente cuando viene a usar los servicios que teóricamente pagamos con nuestros impuestos, sino, bueno, es una persona que integralmente funciona en la sociedad y que, ¿por qué no?, puede hacer uso de esos servicios. Sí, aparte, y ese, lamentablemente ese discurso replica, no fuertemente, pero replican en ciertos lugares de frontera, ¿no? También porque hay todo como un fantasma de que vienen a usar los servicios de salud, vienen a la escuela acá, vienen a aprovecharse, ¿no? Y no se ve que uno va también, porque uno va a comprar tal cosa porque es más barata o depende siempre de los vaivenes económicos, ¿no? De uno o tal país. Pero nosotros también vamos en los fronterizos, que nosotros aquí en Posadas lo somos. Cruzamos a Encarnación a comprar electrónica porque es más barata, o ropa, o eventualmente a cenar, si el que puede, porque incluso así es más barato. Entonces existe ese voy y vengo, pero parece que no vemos el voy, sino solo el vienen. Exactamente. Pero bueno, será cuestión de también es interesante que los propios investigadores de ciencias sociales que hacen este tipo de trabajos tengan esos espacios para difundir, ¿no? Un poco para contrarrestar ese otro discurso tan horrible y tan xenófobo, que siempre cala hondo, porque bueno, por más que uno quiera difundir, los espacios siempre son menos y no tienen tanta consecuencia, digamos, ¿no? Pero me parece que hay que instalar eso en agenda siempre que se pueda, porque bueno, es necesario para también entender un montón de otras cosas que has comentado y has señalado, ¿no? Esta cosa tan compleja. Me parece que también es parte del compromiso que tenemos como investigadoras e investigadores, no solamente investigar o como producir conocimiento y publicar nuestros papers, sino también, bueno, que eso forme parte de una masa crítica que de alguna forma sirva. Es imposible saber cómo llegan o cómo circulan estas ideas, estos mensajes, pero bueno, hay que ser optimista de que de alguna forma llega a algún oído y trata, ayude a cambiar un poco la percepción y los sentimientos sobre las demás personas. Definitivamente llega. Bueno, y este espacio está pensado también para eso, así que te agradezco muchísimo, Alejandro, por habernos contado todo tu trabajo, todas tus investigaciones, todo el trabajo que hacen en el Jefre, y bueno, estamos pendientes de nuevas actividades, de nuevas publicaciones, y bueno, micrófono aquí invitado para cuando quieras, vos o alguno de tu grupo. Un aviso de nuestra página que se llama Jefre, GEFRE.ar, Jefre.ar. Ahí está todo, los integrantes, la producción, y bueno, estamos en proceso de actualización de nuestra página con otros productos que no sean exclusivamente nuestros papers. Bien, cuando salga cuando emitamos el programa, incluimos la dirección para los que estén interesados en consultar, ¿sí? Te agradezco mucho. Perfecto. El agradecido soy yo. Bueno, un abrazo y saludos a todos. Un abrazo. Hoy escuchamos en Macroscopio El último tren de Ricardo Vilca, Anahuita de la Puna de Tomás Lipán y Nostalgias de Uña Ramos. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Los saluda
Bien, cuando emitamos el programa incluimos la dirección para los que estén interesados en consultar, ¿sí? Te agradezco mucho. Perfecto. El agradecido soy yo. Bueno, un abrazo y saludos a todos. Un abrazo. Hoy escuchamos en Macroscopio El último tren de Ricardo Vilca, Anahuita de la Puna de Tomás Lipán y Nostalgias de Uña Ramos. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Los saluda Sandra Nicosia, operación técnica Beco Blanco.